Señora Rectora, con su venia vamos a dar comienzo a la ceremonia, continuando con las celebraciones por el 471 aniversario de nuestra querida Universidad Nacional Mayor de San Marcos. Tenemos hoy tres magníficas conferencias magistrales. En un instante debemos estar conectados con el rector de la Universidad de Salamanca, doctor Ricardo Rivero Ortega, sobre un tema muy central y muy importante como es la Universidad de Salamanca y la Universidad de San Marcos, vínculos históricos y contemporáneos. Una exposición virtual que la tendremos dentro de unos instantes cuando todo esté ya listo. Y tenemos acompañando a la señora rectora y al señor vicerrector, los señores expositores, el doctor José Ñique de la Puente, sobre un tema también muy importante dentro de lo que nos convoca justamente en esta celebración, como es San Marcos en su historia. Y el doctor Raimundo Prado Redondez, que está también acompañando a la señora rectora y al señor vicerrector, sobre las ideas filosóficas en la historia de San Marcos. Vamos a invitar al doctor José Manchego Palomino, él es miembro justamente de la Comisión de Celebraciones de San Marcos para su salud y la apertura. Doctor Manchego, por favor. Un saludo muy cordial al Presidium de Honor por el conducto regular de nuestra rectora, la doctora Yeri Ramón, al señor vicerrector Carlos Cabrera, a los maestros universitarios aquí presentes, Raimundo Prado, José Antonio Ñique de la Puente, señores decanos, señores profesores, invitados de honor. Esta mañana, en nuestro viejo claustro carolino, nos reunimos para continuar las celebraciones que hemos empezado el día de ayer con ocasión de los primeros 471 años de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos. Y había que escuchar la voz autorizada del magnífico rector salmanticense Ricardo Rivero Ortega, a la sazón catedrático de Derecho Administrativo y doctor honoris causa por la Universidad Nacional Mayor de San Marcos. Él va a bocetar uno de sus temas favoritos, conforme trasunta en uno de sus libros, el tema de la universidad, siguiendo la vieja tradición de los profesores salmanticenses, especialmente magnífico rector Ricardo Rivero Ortega, del siempre recordado humanista, el profesor doctor Unamuno. Por eso es que nos sentimos de gala intelectual, magnífico rector. Por eso que queríamos escuchar su voz autorizada sobre los vínculos históricos, las coordenadas que ha tenido Salamanca con su hija predilecta, la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, que este 12 de mayo se viste de gala intelectual para celebrar con júbilo sus primeros 471 años. Más que presentación, el maestro Ricardo Rivero Ortega necesita una representación porque es una autoridad reconocida a uno y otro lado de los mares, especialmente en América Latina, donde siempre cruza el charco para dar su voz autorizada en estos temas tan delicados como es justamente el tema de la autonomía universitaria. No quiero alargar esta presentación y voy a ceder el uso de la voz al magnífico rector salmanticense Ricardo Rivero Ortega, a fin que nos ponga al corriente sobre las relaciones históricas que tiene la Universidad de Salamanca con la Universidad Nacional Mayor de San Marcos. Pero una breve digresión, maestro salmantino. Ayer hemos recordado a nuestro fundador, Fray Tomás de San Martín. Y decíamos que Fray Tomás de San Martín nació en Palencia. Señora rectora, señor vicerrector, distinguida concurrencia,
Nuestro expositor principal también nació en Palencia. Son las coincidencias, maestro Rivero Ortega, porque justamente ahí se formó en la Orden de los Dominicos, en Palencia, en ese hermoso casco viejo, nuestro siempre recordado Fray Tomás de San Martín, quien, en compañía del capitán Jerónimo de Aliaga, cruzaron el charco y acudieron a la villa de Valladolid. Y ese es el resultado feliz que todos sabemos, 12 de mayo de 1551. Le cedo el uso de la voz, magnífico rector Ricardo Rivero Ortega. Fundación de la universidad más antigua de América, hermana de la Universidad de Salamanca, con la que comparte, como expondré en mi intervención, tenemos principios, valores y una posición común como modelo de universidad que hemos de preservar. Voy a referirme brevemente a las raíces históricas compartidas de las dos instituciones, haciendo un comentario sobre esa sincronía y geográfica en torno a un lugar donde se crea la primera universidad de España, aunque después desaparece, así de modo y manera que la única universidad histórica que permanece hasta el día de hoy es la Universidad de Salamanca. Pero el Estudio General de Palencia no solo es el lugar donde se forma o nace Fray Tomás, el Estudio General de Palencia es el lugar donde estudia Santo Domingo de Guzmán, nada menos, que fue el fundador de la Orden de Predicadores que crearon tantas universidades en América, y es la orden, la de los frailes negros, a la que después se sumaría en su condición de fraile dominico Santo Tomás de Aquino. Así que esa ciudad donde se crea la primera universidad, después desaparecida y recreada en cierto modo en la fundación del Estudio General de Salamanca, de la Universidad de Salamanca, es el punto de nacimiento de la Orden de Predicadores que crea universidades en América. Y creo que esas raíces históricas que compartimos y que son tan características de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, de sus espacios, de sus tradiciones, de sus costumbres y de su manera de entender la universidad que mantienen hasta el día de hoy, son no solo un nexo de unión entre la Universidad de Salamanca y la sanmarquina, sino que también son una de las esencias propias del sentir y del ser universitario que siempre hemos de proteger. Porque no se nos escapa que desde aquel lejano siglo XVI, que conmemoramos hoy en el 471 aniversario, y especialmente en los últimos tiempos, han proliferado un gran número de organizaciones de base pública y otras tantas, demasiadas quizás, de base privada, que han tomado para sí el nombre de universidad. Y quienes representamos a las universidades más antiguas, a las tradicionales, a las clásicas, aquellas en las cuales todavía se preservan los valores tradicionales, los históricos que unen a Salamanca y a San Marcos, debemos defender una imagen y una asignación del nombre de universidad solo a aquellas instituciones como la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, sin lugar a dudas, también como la Universidad de Salamanca, que reflejan pues una identificación total con las funciones de la universidad, la impartición de la docencia, la investigación, la generación de conocimiento, su transferencia a la sociedad. Permítanme en este punto que haga una loa, una alabanza a la Universidad Nacional Mayor de San Marcos en la persona de su actual rectora, porque el hecho de que haya elegido a una distinguida catedrática, una especialista en contabilidad y administración pública para asumir las principales funciones de dirección y liderazgo de la institución, demuestra también su capacidad de ponerse a la altura de las circunstancias del tiempo que nos toca vivir. El hecho de que se haya logrado de los poderes públicos peruanos la aprobación de la Ley de Autonomía Universitaria también pone de manifiesto el respeto y la dignidad con la que se sigue considerando, y que así continúe por mucho tiempo, a la Universidad Nacional Mayor de San Marcos. Las cifras que he podido poner al día de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos son muy similares en sus dimensiones generales y proporcionales a las propias de la Universidad de Salamanca.
Ustedes tienen algo más de 30.000 estudiantes, 3.000 profesores en su cuerpo académico, algunos estudiantes menos y también algunos profesores menos en la Universidad de Salamanca, pero continúan siendo los propios de una universidad comedida en sus dimensiones, una oferta de grado y de posgrado también suficiente, pero no excesiva, para mantener el criterio de calidad con lo que se fundaron las primeras universidades, porque lo que sabía bien y quería demostrar Tomás, como después otros tantos fundadores de universidades y también el rey Alfonso IX, que funda en 1218 la Universidad de Salamanca, es que pues, su objetivo no era generar ingresos, producir una alta rentabilidad económica, ni beneficiarse de las oportunidades que ofrece el mercadeo, la mercadotecnia y otras estratagemas para trasladar la venta de un producto así mal entendido el servicio universitario. Los fundadores de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos querían ofrecer la oportunidad de saber, de acrecentar su conocimiento a los jóvenes de su tiempo y contribuir al desarrollo del entorno a través también de la creación de conocimiento, de los debates intelectuales, del pensamiento crítico, funciones todas ellas de la universidad. La Mayor de San Marcos mantiene esa actitud de generación de conocimiento, como demuestran sus posicionamientos en los rankings internacionales, su primera posición como institución reconocida en los indicadores de investigación y la diferencia que esto representa respecto de otras iniciativas mal llamadas universitarias en el propio Perú, que apenas producen ciencia, apenas generan saber y conocimiento y viven en cambio de vampirizar la producción científica generada, las tesis doctorales verdaderamente investigadoras y la producción científica generada por una institución del calibre, de la calidad, de la importancia que tiene la Universidad Nacional Mayor de San Marcos. En esta alabanza al papel de la rectora y de todo su equipo de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, quiero destacar esa idea que ya defendí en el 8º centenario de la universidad en el 2018, de que no cualquier cosa, no cualquier organización merece el nombre de universidad. Ahora que el poder público en Perú se ha decidido también a proteger la autonomía universitaria, deberíamos pasar a un siguiente grado, que es expulsar del sistema universitario a todas aquellas instituciones que no crean verdadero saber y no lo hacen desde una idea auténtica de servicio público. En España se ha aprobado un Real Decreto hace algunos meses y estamos en el trance de la aprobación de una nueva ley de universidades que exige, para recibir el nombre de universidad, una serie de garantías de calidad docente, de calidad académica, de oferta de grado, máster y doctorado y también de producción científica. Todo esto lo cumple sobradamente la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, pero no lo cumplen otras muchas instituciones universitarias que ofrecen pues unos servicios y unos productos con el fin único de conseguir una rentabilidad económica. Para recibir el nombre de universidad, el que dignamente hasta el día de hoy mantienen la Universidad de Salamanca y la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, es necesario producir ciencia, producir investigación, aportar a la sociedad un fruto de conocimiento y también generar en los estudiantes y en toda la comunidad académica el sentido de pertenencia que es propio de las instituciones universitarias desde su fundación. Una universidad no es una marca registrada que se anuncia en la televisión. Una universidad no es solo un lugar donde se organizan graduaciones y se explican algunos. Una universidad también es un lugar donde se produce ciencia, se genera saber y se contribuye al mejor presente y futuro de la sociedad a la que sirve. Creo que tenemos problemas de sonido porque me han silenciado en un par de ocasiones. Siento que la distancia produzca este efecto. Siéntanme ustedes muy próximo a la que considero también mi universidad,
Larga vida a la Universidad Nacional Mayor de San Marcos. Felicidades a su rectora por los éxitos. Gracias de nuevo al doctor Bartolomé Manchego por su invitación y que podamos conmemorar aquí y allá. Queda invitada la rectora magnífica a visitar la Universidad de Salamanca cuando su agenda lo permita, que podamos celebrar que seguimos haciendo a uno y otro lado del Océano Atlántico la universidad de siempre, la que hace 471 años se fundó también en la bellísima ciudad de Lima. Muchas gracias. Un agradecimiento, señor rector de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, un abrazo fraterno de la comunidad sanmarquina y vamos adelante. Yo creo que Salamanca, que fue la creadora de San Marcos, hoy más que nunca debe estar ligada, como usted lo ha dicho, en la calidad académica, en la investigación y ver por la educación del pueblo para los pueblos. Un abrazo fraterno a la distancia. Muchas gracias por su participación en este evento. Un abrazo, doctora. Enhorabuena, felicidades. Espero poder recibirla en Salamanca cuando su agenda se lo permita. Un abrazo a toda la comunidad sanmarquina. Gracias. Vamos a invitar ahora al doctor José Ñeque de la Puente, un tema que también marca un hito dentro de lo que es la trayectoria, vigencia de San Marcos. San Marcos en su historia. Doctor Ñeque de la Puente, por favor, dentro del marco de los 471 años de la cuatricentenaria. Rectora de nuestra Universidad Nacional Mayor de San Marcos, doctora Yeri Ramón Rusner, señor vicerrector académico de pregrado, doctor Carrasco Carranza, y doctor Raimundo Prado Redondez, exdecano de la Facultad de Letras de nuestra universidad, profesor también de posgrado de la Facultad de Derecho y Ciencia Política de nuestra universidad. Luego de escuchar a autoridades, todos decanos, autoridades decanas, profesores de siempre de nuestros San Marcos, me quiero dirigir a algo que escuché desde el colegio y me pareció brillante, esa dedicatoria de un discurso. Me dirijo hoy a los sanmarquinos presentes y ausentes. Y con Hans Kelsen, que una vez dijo, el gran jurista, que nació en 1881, 11 de octubre en Praga, y falleció en Berkeley, California, el 19 de abril de 1973, quien dijo que en Naciones Unidas hay miembros pasivos y activos. Activos son los que ya están incorporados y pasivos todos los países del mundo. Y una vez sostuve que hay sanmarquinos también, activos y pasivos. Todos los peruanos en expectativa y las peruanas son sanmarquinos. Como me dijo una vez Virgilio Roel Pineda, que fue el famoso economista decano de nuestra facultad, en ese momento, no ya de economía, ¿no? Porque yo cuando llegué a San Marcos conocí la Facultad de Ciencias Económicas y Comerciales, aquí. Entonces decía que, y los sanmarquinos activos son los que hemos ingresado, que estamos aquí en San Marcos, sanmarquinas y sanmarquinos, y todos los peruanos, porque alguna vez o serán en pregrado o en posgrado, y sus hijos, ¿no? Porque no hay ningún triunfo, dijo alguien, que sea solo personal. Todo triunfo, aprendí aquí en San Marcos, que es triunfo familiar, que es triunfo de la institución de San Marcos. Todo lo que tenemos se lo debemos a San Marcos. Rectora, comencé a amar a San Marcos y a querer ser sanmarquino antes de conocerle. Estaba en Trujillo junto a mi abuela y me dijo, ¿qué profesión quiere seguir? Y yo le dije, poeta. Los poetas no tienen elementos materiales, pensamos en Vallejo. Entonces luego le dije, pero también quiero ser abogado. Y ese día justo en la industria de Trujillo habían tomado el local de San Marcos, era la época de Juan Alberto Campos Lama.
que era presidente. Y le dije, yo también quiero ir ahí, yo también quiero tomar locales, ¿no? Entonces, quiero decirles en primer lugar, muy dentro del tiempo prudencial que me han dado, quiero en primer lugar hoy día decir con Clemenceau, primer ministro francés durante la Primera Guerra Mundial, que las mejores improvisaciones son las que se preparan de antemano, ¿no? Aunque Belaúnde dijo, yo quiero hacer hoy día una improvisación improvisada, pero no. Yo sí, durante una vida me dedicaba a estudiar la historia de nuestra alma mater. Entonces, comenzando por el siglo XVI, como Luis Antonio Eguiguren, que nació en Piura en 1887, creo que un 21 de julio, y falleció en Lima en 1967, un 15 de agosto, y está enterrado en el cementerio de San Teodosio en Piura. Él escribió la historia del alma mater. Una de las primeras ediciones fue en el siglo XVI. Yo quiero comenzar en el siglo XVI, o sea, en la inauguración. Fundación. La fundación, todos sabemos que San Marcos se fundó el 12 de mayo de 1551 en Valladolid, pero nunca se supo la hora, se aproximó a la hora. Yo conversé con Juan Vicente Ugarte del Pino, también conversé con Jorge Puccinelli Converso, y lo mismo con Carlos Daniel Valcarce Esparza, ¿no? Y también Ela Dumartemple y otras. Y me dijeron que posiblemente era a las 12 del día. Fundamento. Los madrileños son muy dormilones, aunque esto era en Valladolid. Y las cosas solemnes como la misa de 12 son a esa hora. Fue fundada a las 12 del día, del 12 de mayo de 1551, en el Palacio Real. Pero el Palacio Real, recién comenzó a funcionar el siguiente siglo, al comenzar el momento de 1602, 1603, todavía después de Felipe II. No, pero en el momento que no había el Palacio Real, San Marcos se fundó en el Palacio Real. Pero ¿cuál era el Palacio Real? El Palacio Real lo había prestado uno de los secretarios de Carlos V de Alemania y I de España, Francisco de los Cobos. Y Francisco de los Cobos tenía el Palacio de los Cobos, que este era de sus suegros, que eran los condes de Rivadavia. Y prestaron ese palacio en la Plaza de San Pablo, ¿no? Y en ese lugar, solemnemente, el rey Carlos V de España, primero de Alemania, primero de España, firmó la Real Cédula de Fundación ante el secretario que había sido secretario también del Consejo de Indias de Sevilla, Juan de Samano. Y esa ceremonia fue muy solemne. Alguien dijo que en el momento de firmar, un extraño rayo de luz iluminó el Palacio Real. Y en ese momento se había cumplido la empresa que comenzó en el Cusco. Con el Cusco comenzó en 1548 la idea de los dominicos que se carteaban, esto sí es Juan Vicente Ugarte del Pino, se carteaban con el padre Fray Francisco o Antonio de Arcos, el padre de Arcos, que está en la historia de los dominicos en España. El padre de Arcos era contertulio y era uno de los pocos que recibía la correspondencia directa del más famoso dominico de la Universidad de Salamanca, hoy día cuyo rector acabamos de escuchar al doctor, ¿no?, Ricardo, ¿no? Y en este momento Ricardo Rivero. Entonces, en ese momento, Francisco de Vitoria,
que había nacido en Vitoria Lava en 1483, otros decían 1492, pero era muy criatura para haber ingresado a los dominicos en el periodo, y con razonamiento matemático nomás sacaron que era 1483. La fecha de fallecimiento de Francisco de Vitoria, que es también alguien que influye en la formación de San Marcos, fue el 12 de agosto de 1546. Por lo tanto, faltaba 4 o 5 años para la fundación de San Marcos. Carlos Daniel Valcarce dice que él estuvo en el momento de la redacción, no, porque ya había fallecido. Pero ¿dónde está la verdad? En lo que dijo el padre de Arcos. El padre de Arcos tenía comunicación, y como Francisco de Vitoria, el padre Arcos y Fray Tomás de San Martín eran conservadores en lo clerical, pero progresistas en la visión de protección de los indígenas de América, de lo que hoy día son los derechos humanos, ¿no? Y uno cuyos grandes exponentes fue Francisco de Vitoria, con sus reelecciones teológicas de Indis, defendiendo la humanidad de los indígenas de América, y también que no habían justos títulos para entregar tierras de gentiles, y que la evangelización debería ser pacífica. Y en ese sentido recomendó al padre Arcos fundar las universidades, que no se llaman universidades, sino estudios generales. Y esos estudios generales van a ser aportados por los dominicos a partir de Francisco de Vitoria, el padre Arcos, y en el Cusco, en la iglesia de Santo Domingo, en los sótanos, donde en ese momento acordaron que debería establecerse estudios generales para los hijos de los peninsulares, porque era muy lejos ir a España, ¿no? Y realmente encomendaron a un sacerdote que, como dijo ayer el doctor José Félix Palomino Manchego, era genial, que nació en Palencia, ¿no? Que fue Fray Tomás de San Martín, que junto al capitán Jerónimo de Aliaga, que era muy interesado en la educación que ahora llamamos universitaria, partieron, llegaron a Lima, y en Lima acordaron ratificar lo que habían señalado en el Cusco, y enviar una comisión a España, a Valladolid, donde estaba el reino castellano, porque Valladolid era en ese momento la capital de España, de lo que eran los reinos de Castilla, de León y de la parte de Andalucía. Entonces parten en enero de 1550 Fray Tomás de San Martín, el capitán Jerónimo de Aliaga y también, según algunas versiones, el pacificador Lagasca. Y partieron del puerto de Santa María. Partieron del puerto de Santa María en enero de 1550. Averiguar cuál era el puerto de Santa María, y llegué con Carlos Daniel Valcárcel en un documento que publicó en 1959 titulado San Marcos, Universidad Decana de América. Era el puerto del Callao, ¿no? Que originalmente se llamó Puerto de Santa María. Entonces se llegaron y hablaron, y la reina madre doña Juana, que era bellísima, a la que la conocemos como Juana la Loca, que no era loca, ¿no? Sino que las sociedades jurídico-patriarcales, ella fue reina hasta 1555 en que fallece, ¿no? La vieron demasiado inteligente, ¿no? Y había lucha por el poder, como dice Maquiavelo en los discursos de la primera década de Tito Livio y en El Príncipe, ¿no? Entonces la trataron de desterrar, pero ella se mantuvo y conversaba con Carlos V y se pusieron de acuerdo. Por eso la Real Cédula, que fue estudiada esa Real Cédula por alguien que nos enseñó historia a nosotros en San Marcos, un hombre de Junín, un historiador de Junín, Raúl Rivera Serna, y estudió, y realmente fue recomendación de la reina madre doña Juana para que Carlos V firme dicha Real Cédula. Y después se inaugura San Marcos el 2 de enero de 1553, y en ese momento
va a iniciarse, pero ya informalmente San Marcos venía funcionando en la iglesia de la Virgen del Rosario desde 1549, pero como señala Miguel de los Santos Maticorena Estrada, que trabajó desde 1949, enviado por Raúl Porra Barrenechea en el Archivo General de Indias de Sevilla. Es la redacción y la real cédula más antigua, y además tenemos nuestro nombre originario es Universidad de Lima, ¿no? Y luego en la primera reforma universitaria, después del rectorado, el primer rector Francisco de la Roca, también, que era OP, o sea, de la Orden de los Predicadores, y que era muy culto y además también proindígena. Y no tenían mentalidad colonial. Por eso se dice que los que fundaron San Marcos fueron los primeros anticolonialistas europeos, ¿no? Por eso es que en ese momento se va a hacer la primera reforma universitaria en 1571. Él me obsequió el mismo Carlos Daniel Balcarce el libro, el opúsculo, 1571, la primera reforma universitaria en San Marcos, cuando los laicos le quitaron el control de San Marcos a los dominicos, ¿no? Pero luego, de 1571, el 25 de julio de 1571, viene el documento pontificio de Pío V, el más santo de los píos, que fue el 25 de julio de 1571, donde le dieron a San Marcos la dignidad de Universidad Real y Pontificia de América. Y en esos días ya San Marcos no se iba a llamar San Marcos, se iba a llamar según Antonio de la Calancha, en el siglo XVI, 1647, Historia de la Universidad de San Marcos, le estaban llamando San Lucas, otros San Pablo, pero hubo un sorteo el 20 de septiembre de 1574, y en ese sorteo un niño, otros dijeron una niña, ¿no?, en el baptisterio de la iglesia de San Marcelo sacaron de una ánfora donde habían puesto a todos los evangelistas, dijeron a la primera el nombre de San Marcos, sacaron San Marcos, por eso nos llamamos y nos llamaremos siempre San Marcos. Todo pasará, la tierra y los cielos pasarán, pero Dios y San Marcos nunca pasará, dijo José Baquíjano y Carrillo, el de la historia, bosquejo histórico de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos. Pero la confirmación del nombre con el león y Allende los mares fue el 22 de diciembre de 1574, que se hizo con todo el ceremonial. Y luego de esto tenemos que el primer profesor laico, el más grande y de derecho, fue precisamente, ¿no?, Jerónimo Sánchez Guarnido. Y luego el primer rector laico fue Pedro Fernández de Valenzuela. Y en ese momento estamos en el siglo XVI y derecho comenzó como sagrados cánones, medicina dentro de las artes, las letras. Por eso Carlos Daniel Balcarce escribió Facultad de Letras, la facultad decana de América. Y luego vinieron todas las profesiones que hoy día tenemos en San Marcos, las 19 facultades, todas comenzaron en 1551. Lo que pasa es que no tenían el nombre específico, así como que ciencias sociales estaba dentro de letras, etcétera, etcétera, ¿no? Pero hemos tenido todo eso. Luego, en el siglo siguiente, en el XVII, está el libro que nos indica toda la gloria de San Marcos. En Antonio de la Calancha Osa, Orden de San Agustín. Antonio de la Calancha vive de 1584 a 1654 y escribe el siguiente libro, Historia de la Universidad de San Marcos hasta el 15 de julio de 1647. Así se llama el título, ¿no? Y señala él que había nacido
en Bolivia, en Sucre, y fallece en Lima, escribe que San Marcos es la segunda en la cristiandad después de Salamanca en el sentido cronológico, y que San Marcos estuvo inspirado, él es de los agustinos, ¿no?, en la patrística pre-agustiniana y luego en la patrística, que en Guido Fasó, Historia de la Filosofía del Derecho, volumen primero, Edad Antigua y Media, luego volumen segundo, Edad Moderna, y el tercero, antes de morir en 1974, el 31 de octubre, Guido Fasó, al que admiramos desde el San Marcos de esos años, escribió Historia de la Filosofía del Derecho, siglo XIX y XX. Pero la filosofía del derecho es para la filosofía en general, la filosofía madre. Y lo que enseñaron en el siglo XVI y en el siglo XVII fue el justnaturalismo que orientaba todas las profesiones y el criterio agustiniano de que la fe ilumina la razón. Y además, luego también la influencia del aquinatense, o sea, Santo Tomás de Aquino, y vino la escolástica, pero en ese momento la escolástica tenía tres orientaciones, ¿no? El agustinismo en San Marcos era neoplatónico, estoico y neotestamentario en el siglo XVI. En el siglo XVI y también luego con la escolástica fundieron tres criterios para orientar las profesiones en San Marcos. El Agustín es Platón más el Evangelio. Tomás de Aquino es Aristóteles más el Evangelio, por dentro es más realista. Creer para entender. No, entender para creer. En cambio, Agustín es creer para entender. Coloca la razón primero, ¿no? Y luego hay tres orientaciones que le dan a las profesiones en San Marcos, que son el criterio tomista, o sea, de Tomás de Aquino, segundo el racionalismo cristiano, segundo el criterio escotista, o sea, de Duns Scoto, los franciscanos, y el criterio de Ockham, de Guillermo de Ockham, ¿no? Y en ese camino ya llegamos con Antonio de la Calancha, que el siglo XVII ya comienzan en Europa a dejar en las reuniones intelectuales el licor, y comienza el café. Y el café, no porque a mí me guste el café es la ilustración, la enciclopedia, y además por eso es que los servicios de inteligencia infiltraban los cafés, porque en el café no por algo escribió Mario Vargas Llosa, el sanmarquino, Conversación en la Catedral, conversación en Palermo, conversación en el Haití que funcionaba en la Plaza de Armas antes del de Miraflores. Y ahí se metían los servicios de inteligencia porque ahí se conspiraba. Ahí hablamos de filosofía, de teoría política, de los problemas nacionales y mundiales, ¿no? Y por algo nosotros fuimos fundados por esa Real Cédula, influenciados por dominicos que también habían influenciado en la Universidad de Salamanca cuando fue fundada el 1 de enero de 1218 por Alfonso IX de León y de Castilla, que no era un ignorantón, sino un hombre bastante culto y que sabía la filosofía y entendía que la ciencia de la dirección de una universidad tiene que guiarse por 4 disciplinas que deben ser inseparables, que son la historia, la geografía, la filosofía y la política. Si no sabes política, no, y si no ilumina, porque la filosofía ilumina las regiones oscuras de las teorías científicas, profesionales, académicas. Por eso es que en San Marcos, luego vamos del siglo XVI, siglo XVII, con Antonio de la Calancha y su versión, y en el siglo XVIII, donde viene ya había venido del siglo antes lo que va a ser las conversaciones filosóficas, porque siempre todo acto grande en la historia, como dice Carlos Sánchez Viamonte, el mayor teórico constitucional y del Estado en Argentina, que vivió de 1892 a 1972, viene de las luchas históricas. La enciclopedia viene y los antecedentes de los precursores de independencia en el Perú, de la Sociedad de Amantes del Perú, surgen en San Marcos. El Mercurio peruano surge en San Marcos y también
la lucha por la libertad americana en Juan Pablo Vizcardo y Guzmán, que nació en Pampacol, Arequipa, en 1748 y murió en Londres en 1898. Y la Carta a los Españoles Americanos, que es la Carta de la Libertad de América, que influye en todos los libertadores, y en San Marcos, en Francisco Javier de Luna Pizarro, en Toribio Rodríguez de Mendoza y en José Faustino Sánchez Carrión, y en el más inteligente del convictorio de San Carlos y de San Marcos, y el más ilustrado, que fue Manuel Lorenzo de Vidaurre de la Parra y Encalada, que fue el primer presidente de la Corte Suprema República y el primero en hacer un proyecto de Código Civil Penal, ¿no?, y de plantear el divorcio en el Perú, por lo que lo excomulgaron, ¿no? Así como en el siglo XVII, XVII y XVIII hemos tenido aquí a genios: Pedro Peralta Barnuevo, Rocha y Benavides, el doctor Océano, que era polímata, que era un enciclopedista, ¿no?, y además jurista, ¿no? Y luego tenemos nosotros a el literato Juan del Valle Caviedes, que escribió El diente de Parnaso, ¿no? Y ya de lo más avanzado, alguien que da nombre a una de las universidades más jóvenes de España, Pablo de Olavide, ¿no?, que escribió El Evangelio en Triunfo y que fue excelente, y es el único sanmarquino que en Europa fue condenado por la Inquisición en 1778, pero no lo ejecutaron porque, como Hugo Grocio se escapó de su país, a Grocio también lo condenaron a cadena perpetua y estuvo en la prisión de Lobenstein, se escapó de la prisión de Lobenstein en un baúl de libros, ¿no?, y dejó el libro más grande que los sanmarquinos leían en esos años del siglo XVII, que fue De Iure Belli Ac Pacis, del derecho de la guerra de la paz. Aparte de Francisco de Vitoria, influyó en San Marcos un jesuita que dio nombre a este local, que era el convictorio de San Carlos, y antes el noviciado de los padres jesuitas, ¿no? Y ese fue el más grande protector universal de los derechos humanos, Francisco Suárez, nacido en Granada, un 5 de enero de 1548, falleció en Lisboa un 25 de septiembre de 1617. Él influyó en San Marcos, porque aquí los jesuitas fueron conspiradores, y ese fue Juan Pablo Vizcardo y Guzmán. Y una universidad donde no hay el omnibus dubitandum, el pensamiento crítico, no es universidad. Puede ser fábrica de títulos, pero no universidad. Y eso lo señalaron en su momento, ¿no? Luego tenemos la independencia. Acá surgieron los precursores de independencia, influenciados por la Revolución Inglesa de 1688, la Revolución Norteamericana de liberación de los ingleses, con el Acta de Independencia del 4 de julio de 1776, y luego la Revolución Francesa del 14 de julio de 1789 y la Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano del 26 de agosto de 1789, y también la Carta de los Derechos de la Mujer de Olimpia de Gouges, que en San Marcos la tuvieron las primeras sanmarquinas en el siglo XX, Rosa Pérez Liendo, ¿no? Luego mi maestra, que fue, ¿no?, Rosa Larco, que nos visitaba hasta en los centros de detención a los muchachos y ayudaba en las luchas históricas del Perú, ¿no? Rosa Larco Larraviuro, hermana de Luis Felipe Alarco Larraviuro, ¿no?, y que ahora es una gran... Felicito a la universidad que la haya colocado, ¿no?, entre las grandes sanmarquinas, así como Ela Dunbar Temple, nuestra maestra, que nos enseñó el amor a San Marcos y la historia de nuestra institución. Nosotros estuvimos en la independencia, y la independencia se juró aquí en San Marcos, en el local de la Plaza de la Inquisición, llamada la Plaza de las Tres Virtudes, porque ahí estaban la fe, un monasterio, la esperanza, la universidad, la juventud, y la fe, el santo oficio, la esperanza,
San Marcos y la Caridad de las Monjas, ¿no? Que fue hoy día donde funciona el Congreso. Después estuvimos en este local, que antes fue el Convictorio de San Carlos, donde estuvo precisamente Toribio Rodríguez de Mendoza y todos los grandes. Luego de la independencia, que fue jurada el 30 de julio de 1821, tenemos las 2 visitas ilustres de los próceres de la independencia de San Marcos, libro de Carlos Daniel Valcárcel, presentado en 1951 para el cuarto centenario de nuestra universidad, que fue el sábado 12 de mayo de 1951, y ahí Carlos Daniel Valcárcel presentó las visitas ilustres, primero la de San Martín y luego la de Simón Bolívar. Cuando Simón Bolívar entró aquí y agarró el claustro de San Marcos, tocó la tierra, agarró tierra y dijo: anotaré este día como uno de los más grandes en la historia de mi vida. Y Bolívar también señaló, ¿no?, la grandeza de nuestra universidad. De ahí estuvimos en los inicios del Perú republicano, en el caudillo anárquico, estuvimos en la etapa de la Confederación Perú-Boliviana, y luego los congresos americanos en Lima se realizaron aquí, porque este fue como la Academia Diplomática también del Perú, y luego vino el combate naval del 2 de mayo, donde los sanmarquinos demostramos el mayor patriotismo, y el héroe de la artillería, a la que yo admiro a la artillería. Mi abuelo fue artillero, espada de honor del glorioso ejército peruano. En esa arma de artillería estuvo José Gálvez, un abogado, que es el héroe de la artillería, en la Torre de la Merced, y se inmoló. Y los sanmarquinos nos inmolamos en la batalla de Miraflores, en San Juan, en todas las batallas, en Tarapacá. Y uno de los sanmarquinos fue Andrés Torres Paz, que nació en 1857, y murió en 1881, muy jovencito, pero antes dio su examen, en el mes de agosto, antes de irse a la guerra. Y pidió que en lugar de diciembre diera en agosto. Y el historiador dice, como si para morir por la patria era necesario estar bien aprobado, ¿no? Fue Andrés Torres Paz quien agarró, en el momento en que muere, besó la bandera del Perú. Y en ese momento también besaba la bandera de San Marcos, ¿no? Y luego tenemos que ese rector de la guerra con Chile fue ilustre, José Antonio de Ribeiro. No permitió que los chilenos hagan lo que querían hacer con este local, que fue el cuartel general, pero José Antonio de Ribeiro se hacía respetar, ¿no? Si no hubiese sido peor la pérdida, entre ellos la campana que Carlos V de Plata donó para nuestra universidad el día de la fundación. Y luego ya entramos en el siglo XX, donde comienzan las mujeres a llegar a la universidad, ¿no? Entre ellas Rosa Pérez Liendo, abogada, ¿no? Y otras que fueron ilustres en nuestra universidad, y algunas de ellas que acompañan hoy día el homenaje, ¿no? Entre ellas, ¿no?, tenemos nosotros a Rosa Pérez Liendo y a todas ustedes, profesoras que están aquí, doctoras y doctores. Y luego viene la reforma universitaria. Y la reforma universitaria fue inspirada por el movimiento de Córdoba en Argentina en 1918, pero Luis Valcárcel dice en sus memorias que todo comenzó en el Cusco en 1909, y de ahí vino a San Marcos, y también en la Universidad Nacional de Trujillo, donde estuvo ahí la Torre Víctor Raúl, Antenor Regos, Santiago Martín Lynch, el que está vestido de blanco. ¿No ha visto un señor en la Grupo Norte vestido con el terno blanco, ¿no? Ese señor fue, ¿no?, además mi tío abuelo, ¿no?, fue del Grupo Norte inspirador, ¿no? En ese momento van a llegar, porque Víctor Raúl se vuelve leninista en la Universidad de Trujillo y son expulsados en 1917. Ver Jorge Basadre, La historia y la vida, sobre hechos, personas y cosas. Y yo tuve la honra, a través de Jorge Puccinelli, mi maestro, de conocer a Jorge Basadre. Una noche le dijo don Jorge: le presento a Ñique. Yo he conocido así solamente por el espíritu campechano y por saber tratar a la gente, y porque siempre amé la historia, pero sin dejar jamás el derecho, ni el amor al Perú, ni a San Marcos. Luego de eso tenemos nosotros que hubieron las 3 reformas, la de 1918 en Córdoba y acá el 19, y logramos
lo que hoy día nuestra rectora defiende: autonomía universitaria, cogobierno, participación estudiantil. Eso se reafirmó en 1930 con la revolución de Tomás Gustavo Escajadillo, luego en 1945, y me contaron cómo se triunfó el 45, cuando llegó el triunfo del Frente Democrático Nacional después del gobierno oligárquico de Manuel Prado y Ugarteche. Y fue en esta pila de la entrada. Ahí cargaron a Virgilio Roer, ahí cargaron a Luciano Castillo, y los alumnos los llevaron a la cátedra porque venían de la persecución, Luciano Castillo del exilio, ¿no? Y otros profesores. Entonces ahí comenzó, y viene la reforma universitaria del 45, Sánchez publica Universidad y Pueblo, y luego apresan a Luis Alberto Sánchez el 27 de octubre de 1948, y luego viene la otra reforma, la de 1960, donde conseguimos el pasaje universitario. Bueno, yo estaba en el colegio, pero me enteré de que conseguimos el pasaje universitario. Y nosotros el 65, 66 siguientes defendimos el pasaje universitario, y más aún lo ampliamos. Exigimos la media entrada para todos los espectáculos públicos y también el medio pasaje universitario en los aviones, sobre todo cuando se iba a solicitar desarrollo, congresos científicos, y aquí debe ser académico, y también lo hacíamos para la lucha política. No, por eso es que, para decirle finalmente, estuvimos en muchos gobiernos, siempre en San Marcos, este local, y aquí, en este local, pensamos siempre en un Perú grande, inmenso, pacífico, progresista, y que jamás tenga en su territorio bases militares extranjeras, que sea plenamente soberano y en lo externo independiente, y que todo siga el ejemplo de esos grandes de todas las facultades. Finalmente, decirles esto. Por ejemplo, en matemáticas tuvimos a Federico Villarreal, ¿no? Tuvimos a Godofredo García Díaz, que fue rector de San Marcos 42-43. Tuvimos después a Flavio Vega Villanueva. Yo hablé un día ante Flavio Vega Villanueva, ¿no? En matemáticas, todavía era ciencias, porque ahí estaban todas las facultades de ciencias. Es para todas las facultades y las nuevas que surgieron después del 68-69, ¿no? La facultad de química, ¿no?, con Gastón Podmuso, con Dagoberto Sánchez Mantilla, con Odón Espinosa Gala, la Facultad de Farmacia con tantos ilustres como Francisco Adrián Llerena Quintanilla, Julio Edmundo López Guillén, ¿no?, y tantos ilustres maestros, ¿no?, las facultades de veterinaria con Mauricio San Martín, ¿no?, y así las de enfermería, de obstetricia, medicina, donde escuchamos a Pablo Neruda, porque en el local de medicina se presentó Pablo Neruda y expuso en 1966 el poema Alturas de Machu Picchu o Canto General. Y aquí en la universidad hemos escuchado a grandes de la historia, hombres y mujeres, mujeres y hombres, y decirles que en letras, Augusto Tameo Vargas, Luis Alberto Sánchez, Javier Pulgar Vidal, el mejor geógrafo, después de Cosme Bueno en la geografía del Perú virreinal, ¿no?, en la historia, ¿no?, a Pablo Macera, a Jorge Basadre antes, y Raúl Porras Barrenechea, que en el Salón de la Virgen de Loreto, averigüé que era la Virgen de Loreto. La Virgen de Loreto es la misma Virgen María, sino que le trasladan su casa primero a un lugar y después a Italia, porque los sarracenos la iban a destruir la casa, y ahí colocaron una virgen que es negra, pero no es negra por la virgen, sino negra en el sentido de la tierra cultivada, ¿no? Y al mismo tiempo esa virgen cargando al niño es la Virgen de los Laureles, porque en esa zona había un bosque de laureles. Por eso le colocaron al local que después ha sido el Salón de Grados y Títulos de la Facultad de Letras aquí, el Salón General de la Virgen del Loreto, y por eso a Loreto también le pusieron al departamento Loreto, los castellanos y los andaluces, que eran muy cultos, y entre los castellanos y andaluces hubieron colonialistas, pero también dialécticamente el uno se divide en dos, y hubieron luchadores y defensores de la dignidad humana y de lo que Francisco Suárez llamó la protección internacional de los derechos humanos, y
Francisco y Bartolomé de las Casas, 1484, en Sevilla, 1574, llamó que los de que ni el pecado original quitó la dignidad humana y que los indígenas de América, como dijo también Antonio Montesinos en la Dominicana, eran cristianos aún sin saberlo. Por eso es que yo considero, finalmente, profesores y autoridades, rector y todos, que la Universidad Nacional Mayor de San Marcos no solamente es, como me dijo Miguel Maticorena Estrada o Carlos Daniel Valcárcel o Luis Antonio Eguiguren o José Dávila Condemarín en 1847, que también escribió una historia de San Marcos, y José Baquíjano y Carrillo, sino que aquí vivió, aquí de niño venía Bolognesi, a esos que decían que nosotros somos los más patriotas y amantes del Perú. Aquí venía Bolognesi porque aquí trabajó Andrés de Bolognesi, era músico y tocó el piano en las exequias de José Baquíjano y Carrillo, que había muerto en Sevilla, pero que en 1817, pero que le hicieron unas exequias simbólicas aquí en San Marcos. Y aquí venía Bolognesi, aquí venía Grau después que salía del Club de la Unión y antes de ser congresista, donde hay una silla en el Congreso, y aquí venían todos los grandes de la historia y los amantes del Perú. Por eso es que San Marcos dijo, tenía 3 locales en algún momento, el de San Fernando, el de San Carlos y el de San Felipe y San Martín. Y dijo el historiador que San Marcos es como el misterio de la Santísima Trinidad, 3 locales distintos, o 3 personas distintas, pero un solo San Marcos eterno y verdadero. Por eso, Luis Antonio Eguiguren, en Diccionario Cronológico de la Historia de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos y en la Historia del Alma Mater y en la ceremonia del 12 de mayo de 1951 se dijo que San Marcos fue fundada por el más glorioso de los Carlos, Carlos V de Alemania, primero España, santificada por el más santo de los Píos, Pío V en la breve Exponi Nobis y de 1571, y organizada por el más sabio de nuestros gobernadores, Francisco Álvarez de Toledo, que después se manchó mandando ejecutar al primer Túpac Amaru. Aquí en San Marcos también se conspiró en la época de Túpac Amaru y la Inquisición estuvo presente aquí, pero la gente leía los libros prohibidos que eran de la enciclopedia, colocándole encima estampitas y eso eran los libros prohibidos, lo que se repitió también en la época de Vargas Llosa y en todas las épocas donde se tuvo que eludir la persecución de las fuerzas contrarias al imperio de la razón, de la historia y del derecho de los pueblos. El Perú va a ser grande y poderoso y vamos a construir una patria inmensa, ¿no? Pero tenemos que insistir en la universidad, y la universidad tiene que blindar la filosofía, las ciencias, la historia, como en España, y enseñarle a los niños los derechos humanos desde la escuela primaria y el constitucionalismo. Y algún día volveremos a transitar el sueño de nuestros fundadores, aquel día que inauguraron nuestra universidad en el local de la Virgen del Rosario, después pasamos a San Marcelo, después de los agustinos pasamos a la Plaza de las Tres Virtudes, que hoy día es la Inquisición, o Plaza Bolívar, y después a este local, y luego a la Ciudad Universitaria, donde se celebró, donde se puso la primera piedra, y antes íbamos a quedar en Lince, en lo que hoy día es el Hospital de Empleados, y el Bosque de Matamula, pero Sánchez hizo un cambio y para bien en 1946 y tomaron la Ciudad Universitaria, que es el 5º local, y luego de ese local le cedimos a la Escuela Naval en amor a la patria y respeto a la Marina de Grau, el local donde hoy día funciona el Hospital Naval. Amigos, San Marcos, la amamos antes de conocerla. La comencé a amar viendo la Universidad de Trujillo, pero yo me di cuenta que el Perú necesita ser descentralizado
y había que venir a Lima para luchar, para democratizar el Perú a partir de San Marcos y de ahí proyectarnos a todas las universidades y a nuestro pueblo. Los intelectuales son los que orientan la transformación histórica. Los pueblos por sí mismos no lo hacen si es que no tienen el concurso de los intelectuales, orgánicos o no orgánicos. Y luego el pueblo nos da el ejemplo y el pueblo es el más sabio, el más ilustre y el que puede transformar la historia. Yo sueño con un Perú como lo soñé aquí antes de tener 20 años, en este mismo salón, que sea nada menos que los países de la Europa occidental y que cualquier otro país. Pero para eso se requiere disciplina, amor y sabiduría. ¡Viva San Marcos! ¡Viva! Muchas gracias, doctor José Ñeque de la Puente. Muchas gracias. Gracias. Bien, hemos tenido, señoras y señores, muchas gracias. Muchas gracias, tomar asiento. Gracias, doctor José Ñeque de la Puente. San Marcos en su historia, tema que hemos escuchado gratamente. Bien, vamos con la tercera exposición. Vamos a invitar al doctor Raimundo Prado Redondez, igualmente dentro de las celebraciones del 471 aniversario de nuestra universidad. El tema que va a abordar el doctor Raimundo Prado Redondez es Ideas filosóficas en la historia de San Marcos. Lo invitamos, por favor, doctor Redondez. Lo recibimos con un aplauso. Espero que comuniquen a nuestra rectora mi saludo más caluroso. Realmente se ha convertido en una combatiente por la autonomía de la universidad. Mi agradecimiento al doctor Smolarana, al doctor Díaz Lima, al doctor José Palomino Mancheo, directo amigo, y al doctor Carlos Cabrera, quien ha sido decano cuando yo también era decano de la Facultad de Letras, mi entrañable amigo José Antonio Ñeque de la Puente, doctor Bustamante. Nos hemos conocido también en el Consejo Universitario, cuando era también decano. Señores decanos, estimados amigos, creo que José Antonio me ha eximido de la exposición un poco mal hilvanada que yo pensaba presentar en esta oportunidad, pues cada vez más me siento aplastado por la complejidad de la historia de San Marcos y presentar en ese contexto la historia de las ideas filosóficas realmente era un atrevimiento, pues nuestra universidad tiene una historia rica, compleja, llena de dimensiones desconocidas. No obstante, la antigüedad que tiene, todavía no nos hemos organizado debidamente, no solamente para producir ciencia y tecnología, sino también para forjar la más alta calidad de producción humana, pues finalmente el objetivo supremo que podemos tener es la elevación de la situación humana. Me comprometo, sí,
ordenar un poco los papeles sueltos que yo mismo estoy descubriendo que desde que era estudiante, gracias a un profesor de filosofía muy ordenado, aprendí a hacer fichas. Y en los traslados, yo odio a los traslados de domicilio, siempre se pierden a veces las cosas más importantes como los cajoncitos de fichas, y he perdido una buena información. A propósito, esto me hace recordar lo que nos decía el ilustre jurista, penalista, don Jiménez de Azúa, que él había sentido mucho más el incendio de su casa que se haya quemado, la cantidad de fichas que él había acumulado desde que era estudiante primario. Pues una fase importantísima de la formación teórica, de la formación filosófica, es la acumulación de informaciones. Indudablemente una acumulación de información no constituye por sí el conocimiento. Se suele hablar, por ejemplo, hoy de la sociedad de conocimiento. ¿Qué sociedad de conocimiento? ¿Será sociedad de la información? Pues como decía Baltasar Gracián, el conocimiento requiere una etapa de rumiación. Yo soy un admirador de animales rumiantes. De niño, yo siempre me quedaba sentado al lado de una vaquita, a la que quería mucho por sus ricas leches, que todas las días me permitía consumir. Cómo este animal recoge y acumula pasto de toda clase durante el día y en la noche comienza a rumiar, digerir y transformar hasta que se vuelve en sangre de su sangre y son músculos. Un buen intelectual tiene que hacer eso, tiene que tener puede acumular información y seguir siendo un burro cargado de informaciones. Pues tiene que asimilarse eso, tiene que transformarse ese conocimiento. Y creo que en San Marcos tenemos que aprender, reaprender, eso estoy tratando de reaprender, no obstante las limitaciones de la vida. Bien, dejo de lado, me comprometo, sí, repito, a escribir a base de la recuperación de estas notas. Mas sí quisiera dar un brevísimo testimonio de parte, córtenme por favor si yo paso del tiempo necesario y tolerado. Me viene a la memoria un recuerdo grandioso, la presencia de don Niceto Alcalá Zamora en este salón. Ante tanta concurrencia era ya difícil realmente escucharlo y lo llevamos al primer patio, al histórico patio de Derecho. Y ahí habló don Niceto Alcalá Zamora. ¿Quién es Niceto Alcalá Zamora? El presidente de la República Española, de la república que se estaba construyendo hasta la victoria del fascismo. Y nos contó cómo trataron de aprobar la nueva Constitución de la República Española. Como en la transformación de España, las intervenciones eran tan heterogéneas, desde conservadores liberales muy buenos hasta anarquistas que abundaban, ¿cierto? Y bajo el supuesto de la victoria ya definitiva de la nueva república, indudablemente querían consagrar en el primer artículo de la Constitución española. Créanme, nos decía don Niceto Alcalá Zamora, que nos hemos pasado más de 2 meses tratando de aprobar el primer artículo. Naturalmente se quería plasmar un valor tan importante como el trabajo. Declarar, por ejemplo, que España es una república de trabajadores. Pero de inmediato los conservadores liberales protestaron. Se nos está excluyendo, ¿cierto? Nosotros también somos trabajadores de la inteligencia, somos empresarios. Entonces el debate se alargó.
Finalmente aprobaron un texto bastante ambiguo, pero todos se sentían incluidos. ¿No es cierto? España es una república democrática de trabajadores de toda clase. Bueno, interesante por cierto. Bien, este solo hecho para mí es una gran lección de nuestra universidad, que era capaz de acoger a visitantes de mucho vuelo teórico y político. En este lugar yo escuché probablemente las últimas clases del querido maestro Raúl Porras Barnechea. Un hombre bajito, siempre con chaleco, terno negro, como decía su amigo don Manuel Abastos, con su mentón rebelde. Un personaje con una memoria fascinante, que hacía brillantes exposiciones. ¿Cierto? Y no solamente escuchamos las clases los alumnos oficiales, sino también el culto público limeño, ¿no? Que a veces eran los primeros en ubicarse en estos lugares. Escuchar en este lugar debates importantísimos sobre la reforma agraria, la nacionalización del petróleo, en fin, pero también muchos riesgos desagradables. Yo no quiero contarles aquí ahora. Bien, pero también encontré profesores aún bastante jóvenes, brillantes filósofos, como Augusto Salazabondi, cuyas clases eran realmente una delicia por su exposición analítica. Es el profesor que había desarrollado su capacidad analítica, la capacidad analítica, por supuesto, en el terreno de la filosofía o de las ciencias sociales en general, es muy difícil, ¿no?, de practicar y habituarse. Podemos envidiar a nuestros colegas de la ciencia natural y de la química, por ejemplo, que incluso tienen auxilios reactivos, pueden meter en una probeta un cuerpo compuesto y ver y analizar ahí de una manera a veces mucho más visible, constatable, etc. Lamentablemente hasta ahora no se ha inventado ninguna probeta. No hay ningún microscopio para analizar la realidad social, para analizar una experiencia política. Cierto que hay auxilios electrónicos para estudiar todo eso, pero solo contamos con nuestra capacidad de análisis. El análisis no solamente consiste en el descubrimiento de ciertos corpúsculos, de ciertas unidades. El análisis está presente en todos los aspectos de ciertas operaciones de distinción. Podemos distinguir situaciones, dimensiones, características, propiedades de todo tipo. Entonces, la capacidad de distinguir es sumamente importante. Pero también una operación complementaria y aparentemente opuesta. El trabajo de síntesis, el descubrimiento de ciertas conexiones internas. Creo que esto resumía muy bien Hegel, que hay que saber descubrir la unidad en la diversidad y la diversidad en la unidad. Bien, yo admiré cómo este profesor tenía tanta paciencia para llevarnos a analizar los problemas aparentemente cotidianos y son evidentes. Pero también encontré, pasando al otro salón, a un eminente profesor, pionero de la enseñanza de la lógica matemática, no solamente en el Perú, sanmarquino, por cierto, en la mejor parte de su formación, a don Francisco Miroquizaga Cantú Arias. Si ustedes revisan sus trabajos de filosofía de las matemáticas,
o de lógica matemática, verán realmente el entusiasmo con que hace un despliegue de su capacidad lógica, hacer las derivaciones más complicadas. Pero también era un brillante analista. Pero también teníamos profesores en la misma época, Walter Peñalosa, a quien siempre se llama Herr Walter Peñalosa, porque era amante de la cultura alemana, hombre muy inteligente, no sabíamos que era matemático, se había formado en forma autodidacta. Cuando lo retiraron de la dirección de la Cantuta, hizo uso de este dominio de las matemáticas para el cálculo de alzas y bajas de divisas y comenzó a ganarse muy bien en un banco. Bien, pero no quisiera solamente señalar a profesores de filosofía. Teníamos realmente excelentes profesores en el campo de las ciencias naturales, de la física. Yo frecuentemente entraba a las clases de uno de los gigantes de la física, el hombre del Cañón del Pato. ¿Saben ustedes quién es? ¿Quién es del Cañón del Pato? Creo que vamos a dejar como tarea. O en cualquier momento me dicen quién es. Don Santiago Antúnez de Mayolo. Por supuesto, yo no entendía nada, pero admiraba los misterios que estaban tras los números, tras las ecuaciones. Pero a veces dejaba de dialogar con la pizarra. A veces en un lenguaje para profanos hacía alguna explicación, se compadecía también de los extraños que estaban metidos en su clase. Pero también era amante del folclore, amante de la divulgación del conocimiento científico. Siempre decía, no vamos a tener buenos científicos si no hay una buena divulgación. Es igualmente necesario el divulgador que el científico creativo, productor de conocimiento de alta calidad. Pues el buen divulgador tiene que conocer esa alta teoría y pasar a un lenguaje sencillo y elevar, ¿no?, al más humilde trabajador, ¿no?, de la inteligencia. Era muy fácil también entrar a las clases de biología de un general del aire, el general Sousa Peixoto, clase de biología, a clases de arqueología. Pero también aquí debemos señalar, no seamos tan egoístas del área de letras, hemos tenido muy buenos matemáticos, brillantes matemáticos, desde la colonia. Y eran profesores que tenían también formación filosófica al mismo tiempo. Recuerden a don Cristóbal Lozada y Puga, brillante matemático cajamarquino, Federico Villarreal, pero también científicos de la naturaleza, biólogos, como el polaco alemán don Augusto Weber-Bauer, el fundador del zoológico y del jardín botánico. Weber-Bauer era doctor en filosofía, ya después de doctorarse en filosofía, hizo estudios de ciencias naturales en Berlín y en Heidelberg, y terminó siendo sanmarquino. Viajó por las rutas más peligrosas, estudió minuciosamente a la flora,
a la orografía, hidrografía, climas, la riqueza extraordinaria, la biodiversidad. ¿Qué estamos haciendo frente a la depredación, la degradación de todos estos recursos? Nos falta realmente reunirnos. El trabajo solo puede ser colectivo. No hay otra forma de un trabajo de mejores horizontes. Esto requiere paciencia. Esto requiere espacios para encontrarnos, donde pasar también momentos agradables al mismo tiempo, de compartir café. Necesitamos estos espacios. Y perdonen, creo que yo sé que la hora ya es difícil, pero yo había traído también este libro para mostrarles que en San Marcos se cultiva una alta cultura científica y filosófica. Este libro es un libro de psicología. Los autores son peruanos. Sanmarquino, como decía un poeta de huesos fidedignos, Honorio Delgado y Mariano Iberico. Uno arequipeño, el otro cajamarquino. Tuve la suerte de conocer a don Honorio Delgado, un hombre aparentemente frío, poco comunicativo, pero tenía sus momentos también de comunicación. Médico, pero también biólogo de formación en San Marcos, ¿cierto? El otro un filósofo muy fino, cuasi místico, una filosofía muy hermosa es la que ha cultivado Mariano Iberico, su sentimiento cósmico, el sentimiento de la vida. Hasta uno puede llorar leyendo, por ejemplo, sus hermosas descripciones cuando estuvo como diplomático en Brasil. Ante las lluvias de Corcovado se acordó de las lluvias de su tierra, de su querida tierra, Cajamarca. Y escribió un lindo artículo sobre las lluvias de Cajamarca y de Corcovado. ¡Qué belleza! Un poema en prosa. Pero cómo esta persona era capaz de cultivar también un pensamiento riguroso. En cierto modo es el iniciador de la lógica jurídica en el Perú. Es una verdadera joya su trabajo sobre lógica jurídica. Llegó a ser magistrado. Felizmente ya se han publicado las obras completas de Mariano Iberico. Yo vi la última vez en el grado, en la sustentación de grado de doctorado, de un helenista de primera línea, muy apreciado en el mundo, no solo en el Perú o América Latina. Me refiero a don Víctor Lee Carrillo. Muy poco se sabe sobre este profesor sanmarquino, quien tenía un extraordinario dominio del griego. Llegó a ser el discípulo preferido y querido del filósofo alemán Martin Heidegger. Lo dice en una carta a un amigo suyo, a otro alemán. Tengo un alumno que es extraordinario y es mi amigo. Cuando Heidegger viajó a Normandía, Víctor Lee pidió al propio Heidegger que le acompañara. Le obsequió un artículo, escribió un artículo para él. Y hay una traducción sanmarquina
Dice trabajo Heidegger, ¿qué es esto? La filosofía. Texto que tiene un valor excepcional. ¿Bien? Víctor Lee Carrillo era un helenista consumado, pero también matemático. Y sabía mucho de física, pues asistió a clase de física en París. Bueno, pero también hemos tenido un gigante estudioso de las lenguas, de idiomas, don Fernando Tola Mendoza. A mí me torturó él, lo digo con cariño ahora. Profesor de sánscrito, una lengua indoaria, pero también tenía dominio de alrededor más de 40 lenguas. Traductor de pali, bengalí, y una autoridad en filosofía de la India. No llegamos a apreciar mucho en San Marcos a este genio, este señor que tenía un talento especial. La embajadora de la India en Santiago de Chile, pues en Lima de esa época no existía la embajada de la India, conocedora de la capacidad de este peruano, se lo llevó a la India para que enseñe en la Universidad de Nueva Delhi. ¿Qué enseñaba? Sánscrito. Y de regreso se lo llevaron los argentinos. La UBA, la Universidad de Buenos Aires, le creó un instituto para él, para que investigue las lenguas orientales, que siga traduciendo. Lo dejaban en libertad. Ya murió hace 2 años, me parece. Carmen Dragonetti, su compañera argentina, también se graduó en San Marcos. Bien, su discípulo murió hace poco. Pepe León Herrera, lo decíamos con cariño, José León Herrera, sobrino de nuestro afamado el rector, varias veces rector, José León Barandiarán. Bien, vale, por lo menos habría que preparar una suerte de biobibliografía con ocasión del centenario. Y no cortemos esta fecha, podemos seguir trabajando, animándonos. Yo sé que no hay apoyo económico, pero se pueden hacer muchas cosas. Un experto en problemas de industrias culturales me decía, San Marcos tiene una riqueza cultural que no sabemos explotarla. Y en todos los campos. Podemos conseguir probablemente fuentes para publicar. Pues vienen a San Marcos buscando ciertos textos. Un profesor argentino llegó buscando un libro de Augusto Salazar, un texto agotado. Este es un texto agotado. Yo sé que están preparando una nueva edición de este libro de Honorio Delgado y Mariano Iberico. Bien, y disculpen esta espontaneidad, simplemente quería desfogar. Y vale la pena, ¿cierto?, tener una alta conciencia de nuestros recursos y de nuestras posibilidades. Causacho San Marcos. Muchas gracias, muchas gracias. Muchas gracias, doctor Raimundo Prado Redondez, Ideas filosóficas en la historia de San Marcos.
sin duda brillante, brillante. Estamos llegando a la parte final de estas 3 exposiciones, doctor Carlos Cabrera Carranza, señor vicerrector. Palabras de cierre, por favor, ¿nos permite? Doctor José Iñique de la Puente, decano de la Facultad de Derecho, doctor Raimundo Prado Redondez, decano de la Facultad de Letras, señores decanos que nos acompañan el día de hoy, señores miembros de la comisión organizadora de los festejos por el 471 años de aniversario de esta universidad, señores profesores, estimados invitados, docentes, presentes todos, ¿no? Primeramente, a nombre de esta Universidad Nacional Mayor de San Marcos, se siente muy orgullosa de tener a ustedes, señores doctores Raimundo Prado y José Iñique, como profesores ilustres y maestros de muchas generaciones en el campo de las letras y el derecho. Sus ponencias han sido verdaderas cátedras de conocimiento y sabiduría. La universidad les agradece por su participación en los actos celebratorios por el 471 aniversario que celebramos este 12 de mayo. Muchas gracias. Vamos a poner un escudo de aniversario a los distinguidos. Es el símbolo de San Marcos con la inscripción que justamente destaca el 471 aniversario de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, de nuestra decana de América. Doctor Redondez, doctor, adelante, por favor. Muchas gracias. La foto de protocolar, por favor, doctor Cabrera. Doctor, sigan la foto al centro, por favor. Señores decanos, por favor. Doctor Palomino, igualmente miembro de la Comisión de Festejos. Agradecer a todos los seguidores que hemos tenido a través de la señal de RTV San Marcos en estos momentos. Hemos ido igualmente hasta España. Muchas gracias, muchas gracias. Muchas gracias, doctor Bustamante, doctor Iñique de la Puente, a nombre del rectorado, con la presencia del señor vicerrector Carlos Cabrera Carranza, a todos los presentes, muchas gracias que nos están siguiendo a través de la señal de radio, televisión